Bien, vamos a ver dónde está el defecto. Vamos a ver dónde está el defecto, pero... A ver, me parece que ahora sí hemos solucionado el audio. Ahora sí, gracias Claudia. Gracias, es lo máximo. Eh, Bien, gracias Liliana, gracias Liliana, gracias Claudia. Muchas gracias por confirmar el tema del audio. Bueno, esas son los, las cosas que suceden en las clases en vivo, en las clases online. El día de hoy, como les comentaba, quiero agradecer al Colegio de Abogados de ICA, quien ha tenido la gentileza de invitarme para poder desarrollar un tema bastante interesante que es la naturaleza temporal de los contratos administrativos de servicio. ¿Ya? Esto como parte de las actividades académicas que viene realizando el colegio. Y bueno, el día de hoy vamos a ver cuál es la naturaleza o las particularidades de este tipo de contrato. Comentaba, las personas que escriben libros de derecho laboral lamentablemente se enfocan únicamente al sector privado, ¿no? Es decir, no enfocan al sector público. Entonces, ¿eso a qué conlleva? Conlleva a que las personas que recién se insertan a estudiar derecho laboral piensan que el derecho privado, es decir, el decreto legislativo 728, abarca todo y regula todo, cuando no es así, cuando en el sector público también existen regímenes laborales especiales, regímenes laborales generales. Gracias, Claudia. eh, Gracias, Claudia, por indicarnos lo del audio. Entonces, el contrato administrativo de servicios, es decir, el CAS, nos enfoca o nos lleva a un escenario que vamos a ver el tipo de contratos especial, laboral especial que existe en el sector público, ¿ya? Es decir, no existen CAS en el sector privado, sino existen CAS en el sector público. Entonces, pero ¿cuál es la naturaleza de este contrato tan usado en el sector público? Porque van a ver que en el contrato administrativo de servicios existen muchas personas que ingresa a laborar y también que sale, es decir, que ingresa y que también no se le renueva su contrato porque vence de repente. Y ahora en este estado de emergencia han vencido muchos contratos administrativos de servicio, a pesar de que se viven momentos complicados, muchos de estos contratos no han sido prorrogados o renovados. Entonces, vamos a ver este efecto, esta naturaleza del contrato administrativo de servicios. Y para eso hemos seleccionado un pequeño temario que es el que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? Tenemos alrededor de una hora para poder desarrollar este temario. El contrato administrativo de servicios hay que indicar que surge como una modalidad contractual de tipo no laboral, es decir, al inicio, eh, al inicio, desde hace algunos años, el Estado se vio colmado, se vio lleno de una modalidad de contrato no laboral, como son los servicios no personales, ¿no? Que sigue existiendo en la actualidad, personas que laboran en una entidad, brindan servicios personales subordinados, pero que no están en planillas, es decir, que emiten recibos por honorarios. Sin embargo, en un determinado momento, año 2008, se pretende reemplazar esta modalidad típica de contratación de personal no laboral, personas no en planillas, por un tipo de contrato que le otorgue ciertos beneficios. Pero la particularidad fue de que en el año 2008, cuando se incorpora el contrato administrativo de servicio,
se señalaba o se pretendía sostener que las personas vinculadas con este tipo de contrato no tenían un contrato de trabajo, es decir, no eran trabajadores, ¿no? Y como no eran trabajadores, la consecuencia es de que tampoco tenían derecho a gozar de vacaciones, ¿no? ¿Esto a qué conllevaba? A que se le otorgaba un concepto denominado descanso físico de 15 días. Vean, se trató de evitar el nombre, la nominación de vacaciones, que conocemos que son 30 días, se usó el término descanso físico y esas personas tampoco recibían aguinaldos o gratificaciones, no recibían boletas de pago y esto iba acorde con la negación de su naturaleza laboral. En ese tiempo se presentan acciones de inconstitucionalidad para discutir si era constitucional o no el decreto legislativo 1057, que es la norma que crea o que incorpora el contrato administrativo de servicios a nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, la historia es conocida, más adelante se confirma su constitucionalidad, pero esto va a ir avanzando, ¿ya? Bien, entonces como vemos en pantalla, eh, la modalidad de servicios no personales en el año 80 pasa a cubrir esta deficiencia o carencia de presupuesto, porque en el Estado existe un régimen laboral denominado Decreto Legislativo 276, es decir, el régimen laboral de la ley de base de la carrera administrativa, que señala que todas las personas que ingresan a este régimen ingresan por concurso público, en grupos ocupacionales, y uno va ascendiendo por niveles. Sin embargo, no se pensó en algo. El Estado no pensó de que para ingresar a concurso público y para gozar de ciertos beneficios y estos ascensos se requería presupuesto. Entonces, de nada servía tener un régimen laboral tan bonito como el decreto legislativo 76, que en ese momento era atractivo, porque en la actualidad vemos de que ya no es tan atractivo como lo que era en el año 80, 84. Y eso, esta carencia de presupuesto fue cubierta pues, por los servicios no personales, las personas que no estaban en planillas, que si bien cubrían o trabajaban y trabajan, algunas personas que siguen trabajando bajo servicios no personales, pero no exigían ningún tipo de beneficio laboral. Entonces, pero como el Estado se va llenando de procesos judiciales, de personas que en un determinado momento, cuando sus servicios eran prescindidos, iniciaban procesos judiciales y le ganaban al Estado, el Estado tiene muchos procesos judiciales perdidos, es que se crea esta modalidad de contratos de administrativo de servicios, el Consejo CAS, para pretender evitar de que el Estado pierda procesos judiciales, ¿no? Porque cuando un trabajador contratado bajo esta modalidad típica, como servicios no personales, le gana al Estado, genera no solo la pretensión de que se lo incluya a planilla, sino que se le pague todos los beneficios laborales no reconocidos en su oportunidad. Y eso genera afectación económica para el Estado, ¿no? El Estado vio en el contrato administrativo de servicios la salida que le permitiría cubrir esa necesidad de personal, evitarse demandas de procesos judiciales y no gastar mucho. ¿Por qué? Porque al inicio estas personas no tenían 30 días de vacaciones, no tenían aguinaldos, no eran propiamente trabajadores, ¿no? Beneficios que se han ido incorporando con el correr de los meses, de los años. Entonces, en el año 2008 se incorpora esta modalidad de contratación, el contrato administrativo de servicios o el conocido CAS, ¿ya? Entonces, el conocido CAS es en el sector público, como les comento, no existe en el sector privado. Bueno, y su reglamento aprobado en junio de 2008 a través del decreto supremo 075-2008 PCM, que es el que va a regular este tipo de contrato de trabajo. Hablar de la naturaleza jurídica de este contrato administrativo de servicios implica analizar o señalar que ha pasado hasta por tres momentos diferenciados, porque en un primer momento
se incorpora el contrato administrativo de servicios a nuestro ordenamiento jurídico y se le dice, no, ustedes no son trabajadores y por lo tanto no nos pueden exigir ciertos beneficios laborales propios a un contrato de trabajo. Ese es el primer momento. Se niega toda nominación, se niega la condición de contrato de trabajo. Un segundo momento está referido a cuando el Tribunal Constitucional analiza si este régimen es constitucional o no. Para sorpresa de muchos, el Tribunal Constitucional señala que este régimen laboral, que este tipo de contrato, sí era constitucional, sin embargo, tenía características especiales a un contrato laboral especial. Vean, a nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional le reconoce la naturaleza laboral a este contrato. Antes, cuando su propia normativa no le reconocía esta condición y buscaba la forma de negarle, a nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional le reconoce esta condición laboral, esta naturaleza jurídica, ¿no? Y a raíz de ello, se han ido incorporando cambios normativos, como es en el tercer momento que vemos ahora en pantalla, en las cuales se modifica el reglamento del decreto legislativo 1057 a través del decreto supremo 065-2011 PCM. Ya en el 2012 sale una ley con un título llamativo que indicaba ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del decreto legislativo 1057 y otorga derechos laborales. Fue llamativo y curioso porque en el año 2012 se emite esta norma, se publica esta norma, la ley que establece la eliminación progresiva, pero para sorpresa de muchos no se ha eliminado, al contrario, desde esa fecha a la actualidad, el régimen de contrato administrativo de servicios eh, se ha convertido en el régimen laboral más usado, es decir, más usado que los otros regímenes laborales que emplea el Estado. En el Estado vamos a ver que no solo existen CAS, también existen 276, 728 y bueno, y ahora trabajadores de la ley de servicio civil, ¿no? Esos son regímenes laborales generales, ¿no? Paralelo también existen regímenes laborales especiales, ¿no? Como los docentes. Entonces, en el Estado, en toda entidad pública que vayan a ir, van a encontrar 276, 728 y CAS. Estos tres regímenes laborales generales lo van a encontrar en cualquier entidad. Cada uno tiene particularidades diferentes. Este contrato administrativo de servicios tiene historia, es, digamos, no tan antiguo, pero muestra una serie de evolución que ha tenido. Y esa evolución que vemos que es ha pasado hasta por tres momentos, porque en el año 2012, cuando se emite esta ley de eliminación progresiva que entre comillas no eliminó nada, lo único que fue es dar beneficios laborales propios a un contrato de trabajo y a nivel normativo ya se le reconoce la naturaleza laboral. Lo que antes había sido reconocido por el Tribunal Constitucional, ahora ya la propia normativa le reconoce esa calidad de contrato de trabajo de naturaleza especial, ¿no? Y da más beneficios como los aguinaldos que se perciben en julio y en diciembre a razón de 300 soles y también el tema de las vacaciones. Dejaron de ser 15 y ahora son 30. Ah, sí, por cierto, pueden hacer preguntas durante toda la clase, ¿ya? No la hagan al final porque se pueden olvidar de repente. Así es que, igual, si tienen alguna duda sobre lo que se está explicando el día de hoy, que es naturaleza jurídica temporal del contrato administrativo de servicios, pueden hacerlo, ¿ya? Bueno, voy saludando a todas las personas que ya se han conectado, ¿ya? A todas las personas que están conectadas a la transmisión de la clase. El ámbito de aplicación del régimen CAS, del contrato administrativo de servicios, eh, comprende a las entidades públicas, ¿ya? Entidades públicas. eh, Congreso de la República, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, locales, universidades y otras entidades públicas.
no se aplica a empresas del Estado, por si acaso, ¿ah? El contrato administrativo de servicios no se aplica a las empresas del Estado. ¿Cómo se ingresa a hacer CAS, a tener un contrato administrativo de servicio? Por regla general, las personas, los trabajadores, para tener este tipo de vinculación, este tipo de contrato, van a ingresar por concurso público. ¿Ya? Es decir, por regla general, no se ingresa en forma directa. No es que la entidad te diga, ven, te hago tu contrato de trabajo y ya eres CAS, ¿no? Si bien ahora por la temporada que vivimos se han dado algunas situaciones flexibles para que se contrate determinado personal en forma directa, es decir, sin concurso, la regla general es que las personas ingresen por concurso público, se pase ciertas fases, ciertas etapas para tener un vínculo laboral bajo este tipo de contrato de trabajo. Hay una fase preparatoria, es decir, una fase en la que un área determinada indica necesito una secretaria, un asistente eh, y, y solicita que se lleve a cabo la convocatoria. La convocatoria comprende ya lo que es la difusión, ¿ya? La difusión de esta vacante, de ese concurso público, para que los interesados puedan presentarse. Existe una página administrada por Servir, que es Talento Perú, en la cual se publicitan las convocatorias. Ya todas las oportunidades laborales, incluso prácticas, también se publicitan en esta página de Talento Perú. Ya porque eh, justo Nelson Vázquez nos indica, también existe CAS para funcionarios, ¿eso es viable? Sí, justo lo que nos indica Nelson es cierto, porque por regla general, como les comentaba, hacer CAS se ingresa por concurso público. Excepcionalmente, la norma permite en estos meses cierta flexibilidad, cierta excepción en algunos casos, pero también se da los casos para los funcionarios públicos, aquellas personas que desempeñan cargos de confianza, para que puedan ingresar en forma directa. En forma directa significa sin concurso, ¿ya? Pero únicamente aquellas personas que ocupen una plaza orgánica prevista en el cuadro de asignación personal. Eh, y esta pregunta de Nelson me hace recordar algo bastante interesante, porque para convocar un contrato administrativo de servicio, un concurso de contrato administrativo de servicios, no se requiere que la plaza esté prevista en el CAP. ¿Cómo así? Es de que las entidades públicas no se exige un control riguroso de que las entidades tengan que estar previsto un instrumento de gestión y decir, por ejemplo, en esta área, en el área de administración, en el área de asesoría, debe haber, no sé, una secretaria, un asistente, un técnico. La entidad no pasa un filtro o no se es riguroso para explicar la necesidad de ese puesto de trabajo. Y eso que conlleva de que las entidades puedan convocar los concursos y puedas decir de repente, ahora necesito un asistente, un técnico, pero de repente a cada 2 meses yo ya no lo necesito. Y de acá a un tiempo más lo vuelvo a necesitar. Entonces, ¿eso qué conlleva? Que conlleva que la entidad pueda convocar concursos, la gente que cumple el perfil, ingresar al concurso, suscribir un contrato y en un determinado momento la entidad diga, no, yo ya no deseo contar con este trabajador porque ya no requiero sus servicios. Así de simple y con eso ya no se prorroga el contrato. Entonces, ¿esto qué conlleva? Que en la práctica muchas veces algunas personas, algunos trabajadores identifiquen esta comunicación de vencimiento de contrato como un despido. Y lo que no es un despido, sino lo que es una comunicación de vencimiento de contrato, que es algo diferente, que vamos a ver en el desarrollo de la clase. Bueno, la parte del concurso público también comprende la selección, que es la etapa de evaluación objetiva del postulante. Son obligatorias las etapas de evaluación curricular o de hoja de vida y la entrevista. Es opcional lo que es la evaluación o evaluación psicológica o técnica. Ya no es necesario o no es obligatorio un examen de conocimientos. Y bueno, como parte de este concurso, la parte final es ya la suscripción y registro de contrato.
Bueno, Recursos Humanos tiene mucha participación en esta, llevar a cabo este concurso. Las prórrogas y las renovaciones son términos muy usados cuando nos referimos a los contratos administrativos de servicio. Las prórrogas y renovaciones no van a ser otra cosa que ampliaciones de la vigencia del contrato. Un contrato administrativo de servicios, desde el momento que se suscribe, se sabe cuándo este contrato va a terminar. Es decir, yo suscribo un contrato de trabajo bajo este régimen laboral, un contrato CAS, ahora, y yo sé que va a terminar de acá a 2 meses, de acá a 3 meses. Y no es una novedad porque está consignado en el contrato, en este contrato de trabajo. Entonces, excepcionalmente este contrato temporal puede ser ampliado, es decir, se puede ampliar la vigencia de este contrato. Y a esto se le denomina una prórroga, ¿ya? Una prórroga porque se celebra dentro del año fiscal, pero si yo deseo llevar este contrato administrativo que he suscrito, por ejemplo, ahora en el año 2020, para el 2021 ya hablaría de una adenda de renovación. Entonces, lo único que diferencia a la prórroga y la renovación, ambas son ampliaciones de vigencia, lo único que va a diferenciar es, lo único que va a diferenciar es el si este se da dentro del año fiscal o si va a ser para pasar de un año fiscal al siguiente, ¿ya? Entonces, eso es lo único que va a diferenciar en esos términos de prórroga o renovación. Obviamente para estas ampliaciones de vigencia no se requiere un nuevo concurso, es decir, tú tienes su contrato administrativo de servicios de repente, no sé, por 3 meses y de acá al vencimiento la entidad dice, yo requiero seguir ampliando este contrato porque sigo necesitando a este trabajador. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la entidad podría suscribir una adenda de prórroga, una adenda de renovación, dependiendo en qué momento se presente esta necesidad de continuar con este trabajador. Lo opuesto, la prórroga o la renovación es el vencimiento, obviamente. Una figura problemática y que muchas veces trae confusión a los mismos abogados es lo que se conoce como prórroga automática, ¿ya? La prórroga automática no es otra cosa que una ficción de ampliación. Hemos dicho que la prórroga y la renovación son ampliaciones, pero estas son ampliaciones escritas. Al igual que los contratos administrativos de servicios, los CAS, son escritos, hablar de una adenda de prórroga o hablar de una prórroga automática es hablar de una ficción, ¿ya? Es decir, cuando y se presentan los siguientes casos, ¿no? Supongamos de que tengo un contrato administrativo que vence ahora el 31 de agosto, ¿ya? Vence el 31 de agosto, pero la entidad se olvidó de comunicar el vencimiento de contrato a un trabajador determinado y en septiembre sigue elaborando esta persona y la entidad no le dice nada. La entidad no le dice nada y la entidad le sigue pagando. Estos son presupuestos para presentarse una prórroga automática, es decir, nadie suscribió un contrato de trabajo, es decir, una ampliación, una adenda de prórroga, pero el trabajador contratado sigue prestando sus servicios y la entidad le sigue pagando. Estos son elementos para llegar a la conclusión que se ha producido esta ficción de prórroga automática y va a significar una ampliación automática del plazo anterior del contrato. Si tu contrato duraba medio año, va a durar otro medio año más. Si duraba 2 meses, se va a ampliar automáticamente por 2 meses más. La prórroga automática ha sufrido también eh, ciertos cambios, ¿ya? Ha sufrido ciertos cambios por cuanto en un determinado momento se dijo
de que no se producía la prórroga automática cuando el trabajador seguía laborando sin contrato administrativo de servicios, ¿ya? Pero esto ha sido variado, ¿ya? Porque hay que decirlo que el tema laboral eh, varía con mucha frecuencia. Vayamos a la definición de lo que es la prórroga automática en el Decreto Supremo 065-2011 PCM, que es una definición clara, por cuanto acá señala de que en caso que el trabajador continúe laborando después del vencimiento de contrato, sin que previamente se haya formalizado su prórroga o renovación, el plazo de dicho contrato se entiende automáticamente ampliado por el mismo plazo de contrato o prórroga que sea por vencer. ¿Y qué es lo que sucede? Para que no pase una prórroga automática, la entidad tiene que comunicarle con 5 días hábiles previos al vencimiento que tu contrato va a vencer. Sin embargo, esto genera confusión porque algunos abogados, algunos trabajadores indican, la entidad no me ha comunicado que venció mi contrato. Supongamos que el contrato vence ahora el 31 de agosto y el trabajador espera pues sus 5 días hábiles para que le comuniquen el vencimiento y la entidad no le avisa, no lo notifica nada. ¿Eso qué genera? Que el trabajador podría pensar que se ha presentado una prórroga automática cuando no es así. ¿Por qué? Por cuanto la norma te indica de que existe la obligación de la entidad de comunicar el vencimiento, pero el efecto de esta no comunicación no es que el contrato se vuelva a plazo indeterminado o que se produzca una ampliación automática. Los presupuestos para que se dé la prórroga automática van a ser que el contrato CAS haya vencido y lo segundo es de que el trabajador siga laborando. ¿Qué sucedería, supongamos, de que se acaba agosto, llega el 1 de septiembre, el trabajador pretende ingresar a laborar y la entidad le dice, señor, usted no puede ingresar porque su contrato ha vencido. Su contrato de trabajo ha vencido, así es que usted no puede ingresar a laborar. ¿Este servidor podría decir prórroga automática? No, porque no se han reunido los presupuestos, su contrato ha vencido, sí, pero el trabajador no ha seguido laborando después del vencimiento. Vean que elaborar un día incluso después del vencimiento de contrato podría generar los presupuestos para la prórroga automática. Entonces, a grandes rasgos, hay que diferenciar esta figura porque en la práctica muchas personas confunden esto y consideran equivocadamente que la prórroga automática se produce por el solo el hecho de no avisar que la entidad no va a prorrogar tu contrato. Y algunas personas pierden mucho tiempo, mucho dinero haciendo procesos judiciales pensando que van a ganar por cuanto consideran de que el hecho de que la entidad le haya impedido el ingreso o no haya considerado como una prórroga automática por el solo hecho de no comunicarle dentro de los 5 días o antes de los 5 días hábiles de vencimiento, ya te da el derecho de volverte estable. Y eso no es así. Podrías llevar un proceso judicial de muchos años y al final tener un resultado desfavorable. Entonces, ¿y eso por qué? Por no diferenciar cuando se da una prórroga automática. Es muy diferente que supongamos que el trabajador llegue el 31 de agosto, vence su contrato, el trabajador normal sigue trabajando, 2 de septiembre, el 3 de septiembre viene y la entidad le dice, ¿y qué haces acá? Tú ya no tienes un contrato vigente. Ahí sí se da, contrato vencido y el trabajador continuó laborando después del vencimiento. Así sea un día, la norma no te exige que tenga que laborar un número mínimo de días, ¿no? Entonces ahí sí se da una prórroga automática, ¿no? El hecho de no notificar el vencimiento genera responsabilidad administrativa, pero no genera mayor repercusión hacia el contrato de trabajo, hacia el futuro del contrato de trabajo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, señores. Hay que tenerlo muy en cuenta porque, como les comentaba, podría
ahorrarnos un proceso judicial en mano. En el cuarto pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional del año 2016 también fue abordado el tema de la prórroga automática, sosteniéndose que lo mismo que, que indica el decreto supremo 065-2011 PCM, que es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Porque en un determinado momento en el año 2012 eh, se mencionó a nivel jurisprudencial de que el trabajar después del vencimiento de tu contrato te volvías o se empezaba a computar el tiempo para volverte a plazo indeterminado. Pero ya en el 2016, a partir del cuarto pleno, ya no es posible sostener esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que está vigente? ¿Qué postura? La prevista en el Decreto Supremo 065-2011 PCM, desarrollado por este cuarto pleno laboral del año 2016, en la cual eh, se aborda nuevamente el tema de la prórroga automática. Ya, como les comentaba, esto ha sido cambiando, ha cambiado la posición a nivel jurisprudencial. Un tema problemático es el tema de los obreros municipales, ¿no? Eh, este contrato administrativo y servicios, por regla general, debería aplicarse a todas las entidades. Sin embargo, existen algunos trabajadores que tienen su propio régimen laboral. Los obreros municipales es un caso particular por cuanto los gobiernos locales celebran contratos administrativos de servicio con estas personas, estos trabajadores, dándole esta forma de contrato de trabajo administrativo de servicios. Sin embargo, cuando llega a un supuesto de vencimiento de contrato, este trabajador demanda a la entidad y le resulta ganando. ¿Por qué? Porque los contratos CAS de los obreros municipales resultan inválidos porque ellos tienen su propio régimen laboral. Es decir, podría incluso ingresar por concurso un obrero municipal. Es decir, una municipalidad podría lanzar un concurso, no sé, necesito personal de serenazgo o parques y jardines, y el mismo trabajador someterse a un concurso y suscribir un concurso, un contrato, y en un determinado momento, cuando vence el contrato, la entidad, al comunicarle el vencimiento de ese trabajador, podría demandar su reincorporación y su reconocimiento laboral como un trabajador a plazo indeterminado, porque ese contrato es inválido. No obstante, resulta curioso de que Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, todavía menciona que no está prohibido la celebración de contratos administrativos y servicios a personal obrero. Situación que ha conllevado muchos errores a varios gobiernos locales por cuanto al sostener esa posición de Servir, lo que hacen es, entonces lanzamos concursos para convocar obreros municipales CAS, ¿no? Eh, Perdiendo procesos judiciales, ¿no? Pero es una situación que se da por, digamos que una desorientación, una mala información. Eh, Obviamente los obreros municipales no toda la vida han sido 728, hubo un determinado momento en que también fueron 276, porque en gobiernos locales se hace la diferenciación entre lo que son personal empleado y personal obrero, y en base a eso se determina el régimen laboral. Pero el tema de obreros municipales es un tema que ha ido avanzando y en un determinado momento fueron 728, luego 76, posteriormente en la actualidad también son 728. ¿Ya? Entonces, esto en la actualidad ya tiene su propia normativa que señala que los obreros municipales son trabajadores del régimen laboral de actividad privada. Eso ha sido desarrollado a nivel jurisprudencial también, ¿ya? Casación 7945-2014 Cusco, en la cual se ha desarrollado el régimen laboral de los obreros.
Eh, los contratos CAS directivos, es decir, aquellas personas que ingresan a ser CAS, pero desempeñar cargos de confianza previstos en el CAP, como mencionaba hace un momento, es otro supuesto exceptuado de concurso, es decir, aquellas personas que sale la resolución designando un puesto determinado, previsto en el CAP, obviamente tiene que haber una plaza orgánica. Y se le formula se le elabora su contrato administrativo de servicios sin concurso. ¿Ya? Su duración está supeditada a la resolución, al mantener ese cargo. El requisito para contratar un CAS directivo, obviamente que la plaza esté en el cuadro de asignación de personal. Como les comentaba hace un momento, no es requisito para convocar un CAS de que esté en el cuadro de asignación personal. ¿Y esto a qué me lleva? A que yo podría convocar puestos inexistentes a concurso, puestos que no existan en el CAP. No sé, porque ahora considero que sí lo necesito. Y como no hay un filtro, podría celebrarse un contrato en forma válida. Esa es la normativa que le comentaba. Decreto Supremo 075-2008 PCM, la cuarta disposición complementaria transitoria. También la ley 29849, en disposiciones complementarias finales también han previsto ello, ¿ya? Haciendo énfasis de que solo pueden ser contratados para ocupar una plaza orgánica contenida en el cuadro de asignación de personal. ¿Quiénes? Los CAS directivos, no los CAS, digamos que no desempeñan un cargo. ¿Y cómo acaba el contrato administrativo de servicios? Eh, ya acercándonos a la parte final de la clase. ¿Cómo termina un contrato administrativo de servicios? Vamos a ver que existen varias causales que podrían tener gran similitud con los demás regímenes laborales, pero tiene igual particularidades, ¿ya? La normativa que ha previsto en el caso de fallecimiento del contratado, obviamente, por varias razones, ¿no? Fallece el trabajador y por consiguiente el vínculo laboral se extingue. Extinción de la entidad contratante, obviamente en el caso de un proyecto. Decisión unilateral del contratado. Nos referimos a la renuncia. Igual que como los demás casos de renuncia, en este caso el trabajador tiene que comunicar con 30 días naturales antes del vencimiento, antes de que se efectivice su renuncia, su voluntad de no laborar. Podría solicitar la exoneración del plazo de preaviso, pero esto está supeditado a que la entidad vaya a aceptar esta exoneración del plazo de preaviso. El otro tema es que en la práctica muchos incurren en faltas disciplinarias por no saber formular su renuncia. ¿Cómo, doctor Jara? Hasta para formular tu renuncia tienes que saber, así es, porque las renuncias tienen que ser por escrito. ¿Qué pasaría si supongamos un trabajador eh, comunica su renuncia de forma verbal, pero llegado el momento en que ya se tiene que hacer efectivo esta renuncia, la entidad le dice, no has acreditado tu renuncia? Y si tú te vas, yo te inicio un proceso administrativo disciplinario por abandono de trabajo. Entonces, por cosas pequeñas como estas, por pequeños detalles como estos, el trabajador podría ganarse un proceso administrativo disciplinario. Y ustedes podrían decir, pero ¿y en qué me afecta si yo ya no deseo trabajar en esa entidad? Por eso estoy presentando mi renuncia. Le afecta porque la entidad podría iniciar un proceso disciplinario y sancionarlo con una destitución. Destitución no solo termina tu vínculo laboral, sino por durante 5 años terminas inhabilitado para ingresar a trabajar a cualquier entidad pública. Entonces, esto hay que no perder de vista esta situación. Obviamente, si pides la exoneración de plazo de preaviso y la entidad no te responde dentro del tercer día, asumes aceptado eh, tu pedido de exoneración de renuncia, de plazo de preaviso. Mutuo acuerdo, en el caso de que el contratado y la entidad se pongan de acuerdo para dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Invalidez absoluta permanente sobreveniente del contratado,
decisión unilateral de la entidad contratante sustentada en incumplimiento y justificado de las obligaciones derivadas del contrato u obligaciones normativas. Esta era una causal que estaba prevista en la normativa, sin embargo, el incumplimiento injustificado de las obligaciones de un contrato por parte del trabajador va a conllevar en la actualidad que se inicie un proceso administrativo disciplinario, ¿ya? Igual una inhabilitación administrativa, judicial o política por más de 3 meses. El vencimiento del contrato es una de las causales más frecuentes por cuanto el contrato podría vencer, ¿ya? El contrato podría vencer y la entidad limitarse a comunicar que su contrato ha vencido. Y eso se asimila a un despido, ojalá no se asimila a un despido. El contrato ha vencido porque ha terminado porque el plazo de vigencia previsto en el contrato ha culminado. Vamos a ver. Entonces, podría terminar también el contrato de trabajo, ese contrato administrativo, dentro del periodo de prueba, porque en el CAS también existe un periodo de prueba, aunque no lo crean, también existe un periodo de prueba. Que sucedería, por ejemplo, de que postulo, gano un concurso de un contrato que tiene 4 meses de duración, pero al primer mes la entidad me dice no has cumplido el perfil, es decir, no cumples las expectativas para desempeñar este puesto. Así es que, en uso del periodo de prueba, comunico el vencimiento de tu contrato o la extinción de tu contrato. ¿Podría ser legítimo? Sí, es legítimo. Pero ¿cómo? Si yo tengo un contrato que tiene una vigencia de medio año o un año, periodo de prueba. ¿Ya? El periodo de prueba es el espacio en que empleador y trabajador se conocen, pero en la práctica el empleador es quien usa este periodo, esa figura denominada periodo de prueba porque el trabajador siempre va a atender, siempre que ingresa a un puesto de trabajo, siempre va a tender a permanecer el mayor tiempo o en todo caso sale porque encuentra una mejor propuesta en otro lado, pero siempre va a tender a permanecer el mayor tiempo posible en un puesto de trabajo, incluso volverse estable. Bueno, ya hemos llegado a la parte final. Hemos estado casi una hora. Vamos a ver si hay algunas preguntas acá de los participantes, ¿ya? Nelson nos hace dos preguntas interesantes. Nelson Vázquez nos indica, un personal administrativo en reposición por desnaturalización de contrato puede ser repuesto como CAS. Claro, un personal administrativo de reposición por naturalización de contrato puede ser. No es propio, no es propio que sea repuesto como CAS porque el contrato administrativo de servicios CAS es un contrato temporal. En su defecto, lo que se consigue con una desnaturalización o reconocimiento de relación laboral es de que te asigna un régimen laboral que tenga permanencia, ¿no? A nadie en su sano juicio se le ocurre iniciar un proceso judicial para decirle repóngame como CAS. ¿Por qué? ¿Qué va a generar? Va a generar que el contrato CAS es temporal y en cualquier determinado momento la entidad te va a decir venció tu contrato. Cuando uno inicia un proceso judicial de desnaturalización o invalidez del contrato, lo que va a atender es incluyame la planilla de trabajadores 728 o 276, ¿no? No se repone bajo el CAS. Y si es así, he visto algunas barbaridades de algunos jueces que a un determinado momento han repuesto como CAS, pero no es correcto, ¿ya? El régimen CAS no tiene estabilidad laboral. Y otra pregunta de Nelson nos indica, pero si no está estipulado en el contrato el periodo de prueba, genial, qué bueno que lo digas, Nelson, porque el periodo de prueba es implícito, ¿ya?
¿Qué quiere decir eso? Que pude haberme olvidado y no estar en el contrato y la entidad puede hacer uso de este periodo de prueba y poder decirme, sabes que tu contrato no has pasado la prueba, así es que la entidad ha decidido extinguir tu contrato. Pero ¿cómo? Si no está mi contrato de trabajo, mi contrato administrativo. Periodo de prueba, es implícito. Ya no requiere estar en contrato de trabajo para estipulado explícitamente. Existen otras legislaciones de otros países en los cuales el periodo de prueba sí es implícito. Digo, perdón, sí tiene que ser establecido en el contrato de trabajo. ¿Ya? En el Perú no es así. En el Perú es una figura implícita. No solo para los CAS, también para otros regímenes laborales. A ver, Rocío nos hace una pregunta bien larga. A ver, nos indica, si un trabajador se encontraba laborando en una entidad de salud con contrato de suplencia 276, habiendo ingresado por concurso público, aunque el titular de dicha plaza renunció antes de convocado el concurso, trabajando por 2 años y 6 meses, habida cuenta del error de la entidad, da por concluido el contrato sin motivo alguno, sin notificación de aviso, el trabajador únicamente cortando el ingreso del trabajador, sin embargo, le propone ingresar por CAS por 3 meses, pero sin concurso público, únicamente por revisión del currículum a esta misma plaza. ¿Es legal lo conveniente? Bueno, conveniente habría que ver si le conviene a la trabajadora económicamente, porque si es un sector salud, como nos indica Rocío, en la actualidad se ha dado, digamos que algunas facilidades para contratar personal de salud en forma directa. En la actualidad, por el tiempo que vivimos de estado de emergencia, porque solo para el tema de salud, ¿ya? En otro tiempo no es así, en otro tiempo requiere concurso y si no, este contrato es inválido, ¿ya? En la actualidad sí te permite hacer un concurso o un contrato de forma directa, si es relacionado al tema de salud. Y hablando de económicamente, ha tocado un tema muy interesante, hablando del tema económico que nos menciona Rocío, eh, en el tema de los contratos administrativos de servicio, lo mínimo que puede percibir un CAS, un trabajador CAS, es una remuneración mínima vital, ¿ya? O sea, en 930, ¿no? No puede recibir menos, pero puede recibir más. Entonces, podría un trabajador de repente, no sé si habrán visto ustedes algunos concursos que, se pide bachiller, ¿no? Un bachiller con, no sé, con 5 años de experiencia, sueldo, eh, 6.000 soles, ¿no? 6.000 soles. Otro concurso, abogado, no sé, con 7 años de experiencia, sueldo, 4.000 soles. O sea, vean la diferencia. No hay un desorden remunerativo en cuanto a las remuneraciones de todas las entidades porque no hay una escala que te diga este trabajador debe ganar tanto y otro tanto, o un tema de, no sé, de mayor formación pueda ganar tanto, ¿no? Sino que el CAS te permite cierta, digamos que libertad al momento de asignar remuneraciones y al ver concursos. Los contratos modales, en los contratos 728, los contratos temporales en el sector privado, incluso en el sector público, te pide para celebrar estos contratos temporales que haya una causa objetiva, es decir, algo que justifique contratar en forma temporal al trabajador. En el caso del CAS no ocurre eso. En el caso del CAS yo podría decir, necesito una secretaria o necesito un asistente y nadie te dice, ¿y por qué lo necesitas ahora? No, nadie te dice, y acredita que lo necesitas. Y en un determinado momento la entidad puede decir, ya no lo necesito, ¿no? Entonces, por ahí viene el detalle. Eso lo diferencia de los contratos 728, contratos modales del sector privado, aplicables incluso al sector público, ¿ya? Nelson nos dice, esos concursos están direccionados. Eh,
Sí, algunos. Sí, sí, sí. Eh, y ustedes van a ver seguramente algunos concursos que lanzan al concurso, no sé, se necesita asistente legal, 6.000 soles, 6.000 soles de remuneración, y el postulante, ¿no? Empieza a investigar a las personas que concursan con él, ¿no? A sus adversarios, y ve que la persona que va en primer puesto, la persona ganadora, es la persona que ya trabajaba en la entidad. Y muchas veces hacen estos concursos, simulan estos concursos, por cuanto cuando tú firmas un contrato administrativo de servicios, no se te puede incrementar el sueldo. O sea, ingresas con 1.000 o 2.000 y ese monto remunerativo, esa remuneración la vas a tener hasta que acabe tu contrato. Y muchas entidades celebran un nuevo contrato administrativo de servicios para eh, subir la remuneración. ¿Ya? Entonces, esta situación eh, va a generar, señores, mm, va a generar un tema de que las entidades se vean en la, digamos, la obligación de simular esos concursos. ¿Por qué? Porque corresponde, o en algunos casos, no digo que en todos, en algunos casos, es la forma de incrementar la remuneración. ¿Ya? Pero bueno, en algunos casos son más evidentes que otros. Bueno, me parece que no hay más preguntas. Y si no hay más preguntas, quiero agradecerles a todas las personas, que somos como 35 personas, ¿no? Agradecerle a todas las personas que han estado durante esta sesión. Entiendo que es 8 de la tarde. A ver, Nando nos pone una pregunta. Bueno, ya con la pregunta de Nando terminamos y nos despedimos, ¿ya? A ver, Nando dice, respecto a la renovación y ampliación del contrato CAS, ¿el plazo de contrato puede variar? Claro, sí, puede variar. Supongamos que celebras un trato, dura medio año, y después la entidad dice, lo necesito un mes más, ¿no? Le haces una adenda por un mes o 2 meses. No es necesario o no es obligatorio que le renueves o prorrogues el mismo plazo del contrato. Eh, Rocío nos dice, en ese caso puede plantear su proceso judicial. Entiendo que sí. Bueno, gracias Jordi por conectarte. En el caso de que de que requiera las diapositivas, igual pueden escribirme a mis redes sociales. eh, Igual pueden seguirme con este nombre, José Luis Jara Bautista. Estoy en redes sociales con este nombre y compartimos algunos videos, algunos casos interesantes. Igual, si requieren las diapositivas que hemos compartido ahora, igual me escriben y encantado de compartirlas con ustedes. Bueno, nuevamente agradecer a todas las personas que han estado conectadas. Agradecer al Colegio de Abogados de ICA, ha sido un gusto grande compartir algunas ideas con ustedes y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Se cuidan.